una invitación muy especial. Venid, adoremos a Dios, porque somos sus ovejas. Capítulo 3 de las meditaciones en el Salmo 95. Venid, llenos de amor, rendid vuestra adoración, entrad con reverencia y con devoción. Gozad, pueblo suyo sois, mirad cuántos amo. Venid y arrodillados a Dios adorad. Mirad, sus ovejas somos hoy, a sus brazos nos llevó, su mano fiel nos cuida con amor. Caed de rodillas ante Dios, porque es nuestro Hacedor. Reconoced que Él nos redimió. El tercer por qué que hallamos en este Salmo 95 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Pero el antecedente es una invitación más comprometedora que la anterior. Nos llama el salmista así: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Versículo 6. Entonces, esta acción demanda mucho más de que la anterior, que solo fue venid, aclamemos, cantemos, lleguemos a su presencia con alabanza. Por tanto, primero hemos de pensar en esta segunda invitación que incluye tres acciones. La primera, adoremos. Es una acción del corazón. Nos sentimos constreñidos a corresponder al inmenso amor de Dios, trayendo algo que ofrecerle. Postrémonos. Reacción del alma, que se siente pequeña ante la grandeza inmensurable de Dios. Arrodillémonos. Es la entrega total de lo que somos, pues reconocemos que todo lo que somos y tenemos ha venido de Dios, y no nos sentimos merecedores de su misericordia. La acción para esta acción, esta actitud y esta entrega es triple. Primero, Él es nuestro Dios, nos creó, y también por su gracia y su poder hemos sido transformados y hechos nuevas criaturas. ¿Cierto? Nuestro cuerpo es una maravilla, que es un testimonio claro de su sabiduría y del amor de Dios. Pero mucho más que eso es lo que ha de abrir nuestros labios en adoración. Y es la maravilla de nuestra redención, lo perfecto que es y lo que costó el que fuésemos comprados por la sangre de Cristo para ahora pertenecer a Dios. Segundo, somos el pueblo de su prado. Pensemos en las palabras de Cristo: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre
os la he dado a conocer. Juan 15:15. Dios se deleitaba hablando con Adán y Eva antes de que pecaran. Y se deleita hablar con sus hijos que han sido redimidos por la sangre de Cristo cuando andan con Él en sus prados, en la hermosura de la santidad. Apartemos tiempo para hacerlo y rindámosle a Él allí nuestra adoración. Tercero, somos ovejas de su mano. Pero recordemos que para ser ovejas de su mano, hemos de llenar 4 requisitos que están en estas palabras de Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Mis ovejas. Necesitamos haber sido comprados con su sangre y saber y manifestar que ya no somos nuestros, somos de Cristo. Oyen mi voz. Esto es, no solo la podemos distinguir de entre la voz de los extraños, sino que estamos atentos a todos sus deseos e instrucciones en todo momento y en todos los días de nuestra vida. Yo las conozco. Al decir esto, no pensaba en su omnisciencia, sino en el permiso que le hemos dado nosotros al Señor de escudriñar nuestro corazón para que nos muestre los pecados que nos son ocultos. Y en otra figura, le hemos abierto la puerta del corazón para invitarlo a cenar con nosotros. Apocalipsis 3:20. La cuarta, me siguen. Si lo amamos, si lo admiramos, si lo apreciamos y si nos constriñe lo que Cristo hizo por nosotros, tendremos la vista puesta en la senda donde nuestro Maestro dejó sus pisadas y le mostraremos nuestro amor al seguir sus huellas con total fidelidad. Adorar, el tema de esta invitación, es una palabra que se ha perdido mucho de su significado al usarse en este vocablo como algo común, al referirse a personas, a cosas, a momentos. Cuando Dios establece en su ley, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Esto establece que nuestro servicio y nuestra adoración debe ser dada exclusiva y únicamente a Dios. Así como no podemos servir a dos señores, hemos de adorar a nada y a nadie más que a Dios. Cuidemos, pues, cómo usamos el calificativo adorable o el decir te adoro. En muchas historias bíblicas, la adoración y el ofrecer algo a Dios parecen ser acciones inseparables. Entendámoslo así. Repasemos algunas historias. Abraham, Génesis 22 del 2 al 5, subió al monte a adorar, pero en su corazón estaba el que Dios le había pedido a su único hijo, Isaac, a quien amaba. Y si subía al monte, era para dárselo
en sacrificio, adorar y dar. Ana le había pedido a Dios un hijo, y cuando Dios se lo otorgó, ella lo educó y lo devolvió a Dios y se lo entregó. Y leemos que subió al templo y que allí adoró a Dios. Primera de Samuel 1, 24 al 28. Otra vez, dar y adorar están juntos. La de los magos, esos que entendieron la señal de la estrella, vinieron desde el oriente buscando al rey que ha nacido. Leemos de ellos que al ver al niño, postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mateo 2, 11. En los tres casos, vemos que ofrecieron a Dios algo muy valioso. Abraham, su hijo unigénito. Ana, su hijo primogénito. Los magos, sus presentes, oro, incienso y mirra. Cuando tú y yo decidimos que vamos a adorar a Dios, ¿qué estamos dispuestos a entregarle? Cuando adoramos a Dios, al decidir qué poner a sus pies, nos enfrentamos al mismo problema que el rey David cuando exclamó: «Oh Jehová nuestro Dios, toda esta abundancia que tenemos preparada, de tu mano es, y todo es tuyo». Primera de Crónicas 29, 16. La pregunta es, ¿qué hay en nuestras manos que no vino de Dios? Él nos dio la salud, las fuerzas, las habilidades que empleamos en nuestro trabajo para ganar nuestro sueldo, dinero que usamos en comida, en ropa, en servicios y en muchos bienes más. ¿Y le damos lo poco que sobra a Dios? ¡Qué incongruencia! Pero definitivamente sí tenemos algo que ofrecerle. Y es lo que Dios nos dio para que lo administremos, usando la libertad para decidir cómo lo usamos. Pensemos en tres. Nuestra voluntad. Podemos decidir entre servir a Dios o al enemigo. Y solo hay dos opciones. Nuestro cuerpo, que día a día se desgasta, pero ¿quién se beneficia de cómo usamos nuestro cuerpo? ¿Dios o yo? Nuestro tiempo, algo que una vez usado no se puede recuperar, pero ¿para qué lo usamos? ¿Para conocer más a Dios y las obras de sus manos? ¿Para ayudar a mi prójimo? ¿O para divertirme y pasarla bien? Libertad de elegir. ¿Cuál es nuestra decisión? Y subrayo, solo hay dos opciones delante de Dios. Estas dos opciones son sí o no. No existe el tal vez. Es hoy o nunca. No existe el mañana. Es todo
o nada. No existe cierto porcentaje. Es amar o aborrecer. No existen palabras como me gusta, etc. Entre los humanos abundan los valores intermedios y el enemigo ha engañado a muchos, haciéndole pensar que para Dios también es así. Pero estos oirán de Él en la eternidad la sentencia más triste que pudiera oír un humano. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Esto nos lleva a pensar en lo significativo que son las acciones de las que hablábamos al principio. Repasémoslas. Postrémonos. Una vez oí este ejemplo. Si un vaso lleno se postra, es decir, de vertical pasa a horizontal, se vacía. Esto es lo que debe suceder conmigo al postrarme ante Dios. Estoy dispuesto a entregarle todo y a quedarme con nada. Recordemos la viuda que le dio al Señor Jesús de su pobreza todo el sustento que tenía. Lucas 21:4. La segunda acción es arrodillémonos. En la antigüedad se arrodillaba un reo ante la autoridad para que el verdugo lo degollara. Se arrodillaba un súbdito ante su rey para pedirle un favor. Se arrodillaba el que había triunfado en batalla para ser honrado por el rey. Ante una autoridad se exigía que el súbdito se arrodillara. Y no es el doblar las rodillas lo importante, es la posición del cuerpo que significaba sumisión y rendición total. Y el que así no podía agredir al monarca sin antes ser derribado y tal vez muerto por irreverencia o rebeldía. Pensemos en estas 4 acciones. Alabar. Esto lo hace toda la creación. Y si lo haces, no eres diferente a ellos. Aclamar. Lo hace todo aquel que reconoce en las cosas hechas el poder, la deidad y la sabiduría de Dios. Agradecer. Lo hace todo aquel que ha recibido algo de Dios. Si lo haces, apenas cumples con tu deber como redimido por la sangre de Cristo. Adorar es dar a Dios algo que te cuesta. Y es algo que espera Dios de sus hijos. Pues solo ellos, sus hijos, lo pueden hacer. Te pregunto, ¿llegas a esta altura cuando entras a la presencia de Dios? Alabar, aclamar, agradecer, adorar. Las aves alzan su voz en cantos. Las flores dan su perfume. Los animales rinden su servicio. Los cielos cantan su gloria. Pero el hombre puede, por su propia voluntad, postrarse, arrodillarse y rendir su adoración
a aquel quien lo creó, lo amó y lo compró con la sangre de Cristo para que fuese siempre de Él. Te pregunto, ¿con qué frecuencia usas este privilegio de entrar a la presencia de Dios para adorar y darle algo que te cuesta, pero que demuestre cuánto lo amas? Oremos. Dios nuestro, gracias por esta lección. Sí, es fácil cantar. Es fácil engrandecer lo que eres y haces. Es fácil decirte gracias por lo que recibimos. Pero partir con algo que nos gusta, algo que amamos, algo que quisiéramos guardar para nosotros y ponerlo a tus pies, ya es más difícil. Pero Señor y Padre nuestro, tú diste mucho más para nosotros. Tú diste a tu Hijo unigénito, y tu Hijo unigénito dio su vida por nosotros. ¿Por qué no podemos darte a ti algo que nos cuesta? Haznos pensar, cuando entremos a tu presencia, con deseos de rogar que nos des algo, que tenemos que llegar al punto de adorarte, al punto de rendirnos a ti, de darte algo que nos cuesta, para demostrar que te amamos. Padre, enséñanos a adorar. Motívanos a adorar. Hazlo una disciplina para hacerlo ante ti cada día. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.